desde la iglesia de Filadelfia de Songoleo. Como cada noche, cada sábado y cada jueves, transmitiendo con amor y con cariño la palabra del Señor desde el mesón de la restauración, sabiendo y comprendiendo que el que dirige este programa es Dios. Quisiera, hermano, un cordial saludo de esta persona que soy yo, que se llama Alfredo, servidor de Dios y juntamente colaborador con el pastor Eugenio, siervo del Señor en la iglesia de Songoleo. Y dar muchas gracias por permitirme poder compartir con amor y con cariño el mensaje de la palabra del Señor. Tenemos aquí un gran equipo del Señor, siervos de Dios que están con nosotros, como nuestro hermano Antonio, buenas noches. También nuestro hermano Franete, ya lo conocéis, buenas noches. Nuestro hermano Félix Papá, buenas noches. Y Félix Hijo, buenas noches. Bien, hermano, el mensaje es un tiempo de enseñanza en esta noche. Y el tema es la decadencia de una iglesia que estuvo en todo su apogeo. Yo sé que os va a hacer bien este programa y se va a hacer de mucho bien, de mucho beneficio. Así que por favor estén atentos a lo que el Señor nos quiere revelar y enseñar en esta noche. Miren, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es presentarnos delante del Señor. Alguien dijo en una cierta ocasión unas palabras. Dice que la oración es fuente de poder, y yo lo creo. La oración es tan importante que Dios la ha puesto en nuestra vida para derribar todo argumento y toda muralla que se levanta contra el Evangelio. De aquí que necesitamos, es una necesidad como el pez fuera del agua. Necesita el agua para sobrevivir. Si está fuera de él, muere. De la misma forma, el creyente que no se comunica con el Señor, poco a poco y lentamente va muriendo. ¿Qué os parece? Si cerramos los párpados, no los ojos, porque los ojos no se pueden cerrar, los párpados, e inclinamos nuestras cabezas y presentamos nuestra vida a nuestro Señor. Todas las cosas son tuyas, Señor. Te necesitamos en esta noche. Eres la razón de nuestra vida y nuestro existir. Dependemos de tu existencia. Si tú no estuvieras con nosotros, ay de nosotros, Señor. No tendríamos camino, no tendríamos vida y no tendríamos verdad. Señor, eres nuestro alfarero. Modela, Señor, nuestra vasija, no conforme nuestra voluntad, sino conforme tu propósito. Y queremos rompernos, pero sí, en tus manos. Porque tú tienes el poder suficiente de cuando nos rompemos, de volvernos a restaurar, a construir, diferentemente y aún mejor de lo que somos. Gracias una vez más, Señor, por la sangre de Cristo. Lo creo, Señor. Lo creo que nos redimiste con ella y nos compraste. Lo creo que sin ella estamos perdidos, Señor. Y gracias por la persona maravillosa del Espíritu Santo. Ella nos consuela, nos levanta, nos anima, nos restaura, nos edifica, nos conduce, nos enseña. Gracias por hacernos templo tuyo. Y un Dios tan santo y tan misericordioso nos permita en esta noche acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Gracias por estos momentos, Dios mío. ¿Podría nuestro hermano Félix hacer una oración? Visites una noche más, Señor, de que tú visites las casas de los radioyentes, Dios mío,
Que tú vengas supliendo cada necesidad, eterno Dios. Que tú vengas, Dios mío, Señor, visitando los corazones y hablando a las vidas, Señor. Espíritu Santo, Dios mío, no somos nada sin ti, Señor eterno. Este programa, Señor, sería en vano si tú no estuvieras aquí con nosotros, Dios mío. Gracias, eterno Dios, por mi hermano Alfredo, Señor. Te ruega mi alma, Señor, que tú lo bendigas grandemente. Préstale los dichos de tu boca, Señor. Ayúdalo en todo momento, Espíritu Santo. Que tu Santo Espíritu esté sobre él, Dios mío. Bendice la radio, Padre. Bendice a los colaboradores, Señor. Bendice a tu siervo, Señor, mi pastor Eugenio. Ayúdalo, Señor, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, te da mi alma por todo en el nombre de Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Bendito seas, eterno Dios. Te adoramos. Bendice, Padre mío, con el poder de tu Santo. Sopla, Señor, con tu Espíritu. Soplando a las vidas, Señor. Dios mío, y resucita toda alma, Padre mío, Señor, que está muerta. Cada casa. Habla por medio de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús, que es la vida y la salvación, Señor. Gracias por estos momentos de aliento, de fortaleza y de ánimo, Señor. Alcanza, Padre mío. Alcanza lo que ni la medicina, Señor, ni la filosofía, Señor, pueden alcanzar. Tu palabra es poderosa, Señor, para llegar a las almas, romper las cadenas, Señor, restaurar casas. Mi alma te adora y te da la gloria a ti, Padre, Señor. Oh Señor, gracias por estos momentos de comunión contigo, Señor. Señor, te ruego por los enfermos, Padre mío. Te ruego por los presos, por los que tienen la cadena, Señor, de la drogadicción, Señor. Te ruego, Padre mío, Señor, por los oprimidos, Señor. Que tu palabra le alcance en esta noche, Padre mío. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Te lo ruego y te lo suplico, Padre Celestial. Santo es nuestro Dios. Santo es nuestro Dios. Alabanza a tu nombre. Te adoramos a ti. Por estos momentos, Señor, quebranta, Señor, Te adoramos a ti, Jesús. nuestra vida como María quebrantó aquel vaso de alabastro. Y el perfume de la adoración, Señor, Te adoramos. descienda hasta tu presencia, Dios mío, Señor. Enséñanos a vivir a tus pies, Señor, Dios mío, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mi alma te adora, Padre Santo. Gloria a tus santos. Que el silbo apacible de tu presencia, Señor, nos haga entender que solamente dependemos de ti, Señor. Qué bien, Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo ruego. Te lo ruego y te lo suplico, Señor. Santo nuestro Dios. Gloria a Dios. Bien, gloria a nuestro Dios. El tema es la decadencia de una iglesia que estuvo en todo su apogeo. Alabanza sea el nombre del Señor. Para esto tomaremos lo que es el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 1. Leeremos lo que es la introducción. Y dice así, pongan atención.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Volvemos a repetir. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Efesio, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Bien, a modo de introducción, ¿cómo puede ser una iglesia que estuvo en todo su apogeo, en toda su gloria, que tuvo los mejores maestros, los mejores predicadores, que decayera y fuese a caer tan bajo esta iglesia? Para poder responder a esto tendríamos que conocer un poco de la historia de la iglesia en Éfeso. La Biblia nos enseña en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles acerca de cómo la obra misionera entró en Efesios. Era el tercer viaje misionero que San Pablo haría para que las almas conociesen el Evangelio. Lleno de amor, lleno de la pasión de Cristo por salvar a las almas. No le importaban que le golpeasen, lo maltratasen por el Evangelio. Lo importante es llevar las almas a Cristo. No le importa que morir por la obra del Señor. Lo importante era llevar las almas a Cristo. Así que comienza y dice que entró en Asia. Asia la entendemos como Turquía, la Turquía de hoy. Asia Menor. Y allí había unas cuantas iglesias. Y entró el Evangelio a Efesios de una forma especial. El Evangelio entró al principio. Cuando leemos el capítulo 19 de Hechos del Apóstol, dice que San Pablo había recorrido las regiones superiores. Esto eran las regiones de Galacia. Mientras que un orador llamado Apolo entraba en Corintios. Eso está en el capítulo 18. Pablo entró en Efesios. Y cuando entró, dice que encontró un grupo aproximadamente de unos 12 discípulos. Y él le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, no sabemos si hay Espíritu Santo. Y él le dijo, entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, fuimos bautizados con el bautismo de Juan el Bautista. Y dice, ¿no sabéis que Juan el Bautista bautizó con agua de arrepentimiento? Y que él proclamó el Mesías, el que tenía que venir. Ellos no lo sabían, pero Pablo les predicó de tal forma el Evangelio que ellos quisieron aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador, dice, se bautizaron en aquel día. Pablo impuso las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Pero no solamente recibieron el Espíritu Santo, dice que hablaban en lengua y profetizaban. Esto eran aproximadamente, dice el texto, unos 12 hombres aproximadamente. Luego se dirigió a la sinagoga, como cada vez que él llegaba a una ciudad, se dirigió a la sinagoga y estuvo predicando el Evangelio a sus hermanos judíos en la sinagoga, hablando de Cristo, que el Cristo era el Mesías, el prometido en el Antiguo Testamento. Así estuvo durante tres meses. ¿Cómo predicaba San Pablo? ¿Con qué pasión, con qué amor, con qué dedicación predicaba el apóstol San Pablo? Pero dice, hermano, que se levantaron por envidia, porque el diablo no está de balde. Siempre quiere estorbar la obra del Señor, hermano. No te olvides que cuando tú evangelizas, que cuando tú predicas, que cuando tú hablas de Dios, el diablo está allí como león rugiente para destruir la obra del Señor. Pero la obra de Dios no se puede destruir, porque no, hermano, tenemos una cabeza humana. La cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo. Y el diablo está bajo los pies de Cristo y de la iglesia, porque Dios le ha dado la autoridad a la iglesia y la iglesia lo debe de creer así. Así empezó a proclamar.
pero se levantaron y empezaron, los judíos se levantaron y empezaron a blasfemar el camino del Señor. Así que Pablo cogió a los discípulos y fue a un lugar, a un recinto donde los filósofos y los maestros hablaban, a un lugar llamado la escuela de un tal tirano. Allí estuvo predicando por 2 años, predicando el Evangelio. ¿Qué forma de predicar el Evangelio? Que las almas venían arrepentidas a escuchar el poder y la palabra del Señor. Mire, alguien ha dicho esto. Dice que la palabra de Dios es el único arma que dispara al muerto y lo resucita. Vuelvo a decir que la palabra de Dios es el único arma que dispara al muerto y resucita. Si ustedes leen el libro de Efesios, en el capítulo 2 dice que operaba el príncipe de las tinieblas y que estaban ellos muertos y en delitos y pecado. Pero vino el Evangelio, no pudo resistir el poder del diablo y los demonios. La palabra del Señor se abrió brecha, aunque puso dique, puso obstáculos para que el Evangelio no llegase. Sin embargo llegó, y las almas se arrepentían y reconocían sus pecados. De tal forma manifestó el poder de Dios allí, que dice que Pablo hacía milagros extraordinarios. Están los milagros normales y están los extras. Es como las pagas. ¿Habéis visto que cuando trabajas y llevas un cierto tiempo, 6 meses, te pagan cada mes tu jornada, pero luego llega esos 6 meses doble paga? Estos eran milagros extraordinarios de la parte del Señor. Dice que de tal forma que llevaban incluso las ropas. Dice el texto sin que llevaban las ropas. Y se la ponían a los enfermos y los enfermos eran sanados. Yo no he visto esto, pero sí, hermanos, he escuchado y he estado, hermano, a hermanos que incluso por teléfono los pastores han estado orando por las almas que están enfermas y Dios enviar su palabra porque tiene poder y hacer el milagro y ser sanado. Eso sí lo he escuchado muchas veces. Así que Pablo hacía milagros extraordinarios. Pero como siempre, hay personas que le gustan mucho imitar. Son buenos imitadores y le gusta imitar. Y el problema es que no entienden que este evangelio que nos dio Jesucristo no se trata de imitar. No. Se trata de vivir y relacionarte con aquel que es el autor y el poder de la vida. Y Pablo vivía para Cristo. Y aquellos que querían imitarlos, pues no vivían para Cristo. Dice que había unos 7 hijos de un tal Eseba. Y dice que era sacerdote de los judíos. Y esto, pues ellos también querían imitar a San Pablo y dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salga del cuerpo. Y dice que había un hombre que estaba poseído. Y el texto sagrado nos dice que le dijo, eran estos hombres exorcistas: te mando en el nombre de Jesucristo y Pablo que salga del cuerpo. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que el demonio que había en el cuerpo de aquel hombre habló y le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y ahora fijaros en esta palabra: pero a vosotros no os conocemos. En otras palabras, los demonios respetan la autoridad, porque mayor que los demonios y el diablo es Cristo. Y Cristo le ha vencido en la cruz del Calvario, no como Dios, sino como humano. Le venció y lo aplastó y lo enjuició. Por lo tanto, a Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero vosotros quiénes sois. Y porque querer ellos imitar lo que era la verdad, dice que cogió aquel demonio, le rompió las ropas
y le dio tal palizón que salieron corriendo. Y hay algo interesante, porque el texto sagrado dice que esto fue de gran temor dentro de los creyentes que habían en Efesio. Causó tanto impacto en aquel día, tanto temor, que dice luego que venían muchos y se arrepentían, reconociendo sus pecados. Y hay algo, un secreto oculto. Dice que muchos tenían libros de magia. Permíteme que haga un stop por un momento. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y penetra y discierne los sentimientos que hay en el corazón y en el alma. Y los divide. Y no hay cosa secreta que se quede oculta cuando llega la palabra del Señor. Llegó el Evangelio y lo que tenían oculto. Hay algunas tradiciones o traducciones que dicen del texto que eran libros de magia negra. Allí había conjuros para sanidades. Por ejemplo, a veces te enamorabas de una persona, esa persona no te quería, echaba el conjuro y esa persona te quería. Pero todo eso era dirigido por el diablo, que el Señor le reprenda, por los demonios. Déjeme que le diga, por favor, no consulte a los aguareros, a los adivinos, por favor no los consulte. Por muchas pruebas que esté pasando, aunque no entiendas de momento todas las cosas, espera en el Señor, que en el Señor tiene la respuesta. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor, yo Jehová que escuadriño la mente y pruebo el corazón. Por lo tanto, espera en el Señor, y el Señor a su tiempo te hablará por profecía, por algún hermano o por sueño. Espera y no consulte, porque los aguareros, los adivinos, los astrógolos están dirigidos, permítame que te lo diga, por los demonios. Arrepintiéndose, dice que hicieron una pila. Y era de tanta magnitud que eran 50.000 piezas de plata. Imagínate cuántos libros y cuántas almas tenían esos libros ocultos. Y que el Evangelio descubrió. Pero ahí no se quedó la cosa. Entendiendo que el Evangelio se estaba abriendo paso y que Pablo estaba predicando y la palabra corría y llegaba a las almas y eran libertadas, no se conformó con eso. El texto sagrado nos dice que se levantó un tal Demetrio, platero. Él hacía lo que era templecillos de plata, en lo que hacía. Y con eso pues se ve que le daba muchas ganancias, ganaba mucho. Y como no estaba conforme, los demonios que había en su cuerpo, los demonios que había en su cuerpo se manifestaron. ¿Por qué? Cuando se predica el Evangelio, los demonios tiemblan y se manifiestan. Y en ese caso se manifestaron. Dice que los que llamó a todos los que eran del mismo oficio los llamó. Y le dijo, varones, ya sabéis que este Pablo está predicando por toda Asia el Evangelio y está diciendo que las imágenes que se hacen no son cosas de parte de Dios ni vienen de Dios, sino que son cosas humanas. Por lo tanto, hay que defender, porque está en juego el prestigio de nuestra diosa Diana de los Efesios. Otro gran demonio que se manifestaba allí. Alabanza nombre del Señor. Y dice que, hermano, Alejandro, un cierto escriba, luego dice en el pasaje algo. Dice, ¿y quién no sabe lo que es Diana de los Efesios? Y que Efesio es guardiana del templo de Diana de los Efesios. O sea, la ciudad de Efesio,
la gente que vivían en Efesio estaban atadas, agarradas. Sí, no me equivoco. ¿Qué? No, que no me equivoco. No hemos leído en Efesios: cuando estabais muertos en delito, operaba en los Efesios el príncipe de las tinieblas. No me equivoco. Allí había un gran principado que estaba en aquel templo, operando en aquella diosa mitológica de aquel tiempo, y que todos le adoraban, le veneraban tan fanáticamente que cogieron a algunos de los discípulos y los llevaron al anfiteatro. Y allí lo acusaron, de tal forma que le querían dar muerte. Menos mal que Dios siempre tiene misericordia y guarda a sus hijos. Así comenzó el fuego de Dios, el celo de Dios, el primer amor por la obra, de tal forma que uno era capaz de sacrificar aquellas cosas que nadie sabía y estaban ocultos, pero que la entregaba por amor a Cristo. El tiempo fue pasando. Quisiera que Félix, hijo, me ayudase un momento. Pasó el tiempo. Pablo siguió visitando las iglesias que él había levantado. Y entonces dice que queriendo él ir a Jerusalén, porque quería estar en el día de Pentecostés, en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, allí en el versículo 17, si nos puede ayudar, fijaros, quiero que pongan atención a esto, porque ahí nos va a hablar el Señor. Ha pasado el tiempo y ahora, luego, Pablo llega a Mileto. Entra. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Puede dejarlo ahí un momento? Dice que envió, llamando desde Mileto a los ancianos que estaban en Éfeso. Eso, ya había una iglesia en Éfeso formada, había un cuerpo de ancianos. Dice que los reunió antes de partir, los reunió. Esto es tremendo, los reunió. Cómo San Pablo respetaba la autoridad que Dios había implantado, y cómo hoy en día a veces hay personas que se creen tan sabios que no necesitan que les enseñe. Pero sin embargo, aprendamos de ahí. Pablo llamó a los ancianos, los reunió y consultó y le dijo algo. Sigue leyendo. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para ahí un momento. Dice que en él nada, que él nada había rehusado de enseñar él. Todo lo que la revelación por el Espíritu le había dado, le había enseñado. Dice que con muchas lágrimas, con mucho dolor y muchas pruebas, predicando el Evangelio de noche y de día, por las casas. Escuchen bien esto, por las casas, nos dice. Al principio el Evangelio se predicaba en el templo en Jerusalén, capítulo 2. Llegó un momento que era tan grande la multitud que empezaron a predicar por las casas. Es de aquí que entiendo que en Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, dice el texto: yo estoy a la puerta y llamo de tu casa. Predicando por las casas el Evangelio. Sigue leyendo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio. El Espíritu Santo me está diciendo que me vienen pruebas y cárceles, pero en ninguna forma tengo preciosa mi vida. No la estimo como preciosa. Con tal de que termine mi carrera. Fue en la carta, segunda carta de Timoteo, que le escribe: he acabado la carrera. Con tal de que termine mi carrera. Él luego, cuando va a ser martirizado, antes de ser martirizado, le escribe una carta a su hijo Timoteo y le dice que ha acabado la carrera, que he guardado la fe, por lo tanto me está reservada la corona de justicia que el juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Maranatá, Cristo viene. ¿Amas la venida del Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Sigue leyendo. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí está. Dice: yo os protesto. Pablo, Félix, Pablo era un buen atalaya, ¿Os acordáis de Ezequiel capítulo 3? Cuando le advierte a Ezequiel y le dice acerca de la atalaya: si tú en esa torre de atalaya como centinela ve al enemigo y advirtiese al pueblo de que viene el enemigo, si ellos no se preparasen, la sangre caerá sobre ellos. Pero si tú, viendo el enemigo, no le advierte y le dice que viene el enemigo, si ellos murieran, la sangre de ellos caerá sobre ti. El juicio caerá sobre ti. Por tanto, hoy os amolesto, le está diciendo ahí. Le dice también acerca de cuidar del rebaño donde el Espíritu Santo os ha puesto como obispo, o como anciano, o como pastor. Es el Espíritu Santo el que pone. Es Dios el que pone. Que nadie tome lugar que no le corresponde. Porque si toma el lugar que no te corresponde, tarde o temprano el peso de la obra de Dios te hará achicar y caerás. Pero si te pone el Espíritu Santo, cuando estés pasando por pruebas y por tribulaciones, el mismo Espíritu Santo te extenderá la mano y te levantará y cogerá tu carga y todo lo que tengas. Alabanza al nombre del Señor. Sigue diciendo: la cual Él ganó por su propia sangre. Eso fue Cristo. La iglesia no es mérito humano. La iglesia no es, hermano, de un gran predicador. La iglesia fue comprada con la sangre de Jesucristo, la sangre eterna del Hijo de Dios. Por eso debemos poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. No en hombres, no en filósofos, no en hombres ilustres que sepan mucho, sino en el Señor Jesucristo. Porque los hombres pasan, pero, hermano, Cristo eterno es el sumo sacerdote de los bienes venideros, y con Él estamos seguros y tenemos garantizado la vida eterna, la cual nos dará si perseveramos en Él. Sigue leyendo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí está. Yo sé que después de mi partida, Él sabía que un día tendría que partir. Morir, como se entiende. Lo que pasa es que el cristiano entiende como dormir, que es diferente. Nosotros dormimos porque estamos seguros y sabemos que tenemos la vida eterna. ¿Crees tú, querido radioyente, que tienes vida eterna?
Si no lo crees, te invito. La vida está en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Sé que después de mi partida, dice el texto, entrarán lobos rapaces. Y ha dicho una palabra tremenda, que no perdonarán al rebaño. Cristo, hermano, que nos enseñó a perdonar. Cristo que nos enseñó a perder de lo nuestro para edificar la obra del Señor. Dice que se levantarán lobos que no perdonarán al rebaño. Y luego si lee, ahí puede leer más adelante. Por tanto, velad y acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Muy bien, feliz. ¿Ves que no? Hay algo interesante ahí. Le dice que velen por el rebaño, que cuiden el rebaño, porque un día vendrá el príncipe de los pastores y pagará a cada uno según sea sus obras. De aquí que le aconseja, guarda el rebaño, por lo cual el Señor os amolesto. Dice que estuvo, ahí lo dice bien claro, en la obra de Éfeso, 3 años. 3 años predicando, 3 años siendo perseguido por el Evangelio, 3 años comunicando el Evangelio a las almas, por las casas, por los caminos, en las plazas, llevando multitudes al Evangelio, formando una iglesia, hijos para el Señor, y formando a pastores en el Evangelio por 3 años, con lágrimas, exponiendo la palabra del Señor. El tiempo ha pasado y cuando el tiempo pasa, Pablo ha escrito una carta. Nos encontramos en el año aproximadamente 61, un poco más, un poco menos. Le ha escrito una carta a sus queridos hermanos en Cristo, una carta llena de amor, la carta a los Efesios. Dicen que esta carta era una carta circular, tenía que ser leída. A lo último, si lo lees, en el capítulo 6 lo explica. Era una carta circular que tenía que leerse en todas las iglesias que estaban en Asia. Quiere decir que llegaba un pastor, él cogía la carta, la leía y entonces la hacía una copia y la enviaba a la iglesia de la Odisea, a Sardis, así, a Filadelfia. Le iban enviando las cartas y ellos la iban leyendo. Era una carta llena de amor, llena de cariño, que es la carta a los Efesios, donde presenta el Señor Jesucristo a la iglesia, la presenta de una forma especial. La presenta como un templo. La presenta también, hermano, de una forma especial, como un misterio escondido, pero revelado en esos tiempos. La presenta como un nuevo hombre en el capítulo 4. Luego vuelve a presentarla en el capítulo 5 como la prometida del esposo. ¿O no sabéis que os es desposado con un solo esposo? Para presentarla como una virgen pura. Eso está en el capítulo 5 aproximadamente, en el versículo 26 hacia adelante. Nos habla acerca de esto. Y en el último capítulo presenta a la iglesia como un soldado. Y se encuentra en el capítulo 6, versículo 10 hacia adelante. Pablo había luchado mucho por el Evangelio. Y dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo, puedes leer, versículo 3, Primera de Timoteo. Fijaros lo que dice. Ha pasado, estamos en el año 61, han pasado aproximadamente unos 5 o 6 años de esto. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Déjalo ahí. Está escribiendo a su hijo Timoteo y le dice: como yo ya
te enseñé y te rogué que te quedase en Efesio, para que corrigiese y enseñase, o sea, que no enseñasen diferente doctrina. ¿Os acordáis en Gálatas lo que dice? Que si alguno predica un evangelio diferente del que he predicado, sea anatema. El tal no viene de Dios. Así que Timoteo había crecido, era su hijo espiritual y se había quedado como pastor. Han pasado los años, pero ahí está, corrigiendo. Pero poco a poco se está filtrando una doctrina diferente. Poco a poco la iglesia estaba comiendo otra doctrina que no era el evangelio del Señor. Y ahí lo explica. Le dice que corrija a aquellos que están escuchando fábulas y cosas misteriosas, que se olviden de todo eso y que se centren en el evangelio, que es la verdad del evangelio. Y dice que él persevere en estudiar, porque de esa forma no solamente te salvarás tú, sino también a todos los que te escuchasen. Así les habla. Pasa el tiempo y nos encontramos aproximadamente casi en el 70-80 ya. Pablo había muerto, había sido decapitado como mártir. Ha pasado el tiempo y escribiendo en Hebreos capítulo 13, casi a lo último, no me acuerdo el versículo, dice: saber una cosa, que han puesto en libertad a nuestro hermano Timoteo. Cuando podamos, lo dice desde Italia, cuando podamos iremos a veros. Alabanza al nombre del Señor. Ahí estaba el apóstol, ahí estaba su discípulo. Su discípulo murió aproximadamente por esa fecha, murió. Fue mártir. Dice que lo apedrearon a Timoteo por el evangelio anunciado, porque había una vez una procesión y lo apedrearon y le dieron muerte. Así enfermó unos cuantos días, él murió. Pero el evangelio siguió. Y la historia nos cuenta y nos dice que lo tomó a cargo un hombre anciano, lleno de experiencia, lleno de cicatrices en su cuerpo. Se llamaba Juan Apóstol. Él tomó a su cargo la iglesia de Éfeso. Y cuando él la tomó, dice que el emperador que hubo en aquel tiempo lo tomó y lo llevaron a la isla de Pasmo. Y allá en la isla de Pasmo, encerrado, hay algo interesante. Dice que Dios reveló el estado actual en aquel entonces, cómo se encontraba, la decadencia de cómo se encontraba la iglesia. Estamos aproximadamente por el año 90. Han pasado casi unos 30 años de aquella obra misionera de San Pablo. Y poco a poco, doctrinas extrañas y lobos rapaces estaban entrando en la iglesia. No perdonaban al rebaño. Y dice, hermano, que llegó el apóstol Juan. Estuvo por un tiempo y fue, hermano, desterrado a la isla de Patmos. Allí estuvo. Y estando en aquel lugar, recibió una revelación. Hay una diferencia entre la información que recatamos y la revelación. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hemos cogido el libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa descorrer el velo y descubrir lo que hay detrás. Si no se descorre el velo, no se sabe lo que hay detrás. Y revelación viene del mismo. Es algo oculto que Dios revela a su pueblo, que no se sabe, que está oculto, pero que Dios revela. Esa iglesia estaba enfermando. Estaba degradándose esa iglesia poco a poco y tenía una enfermedad. Y ahora le escribe una carta y le escribe el apóstol Juan, dirigido por el poder del Espíritu del Señor. Y le escribe, y yo quisiera leerla esa carta. ¿Me ayudas? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Fijaros lo que dice ahí. Pongan atención a lo que dice, cómo estaba la iglesia en aquel entonces. 2:1 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ahí, para un momento. Escribe al ángel de la iglesia. Ángel allí significa enviado, llamado y enviado. Y ángel ahí es el pastor de la iglesia. Ese es el ángel. Y ahora dice que el ángel dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano. Está hablando que al que Dios llama, que al que Dios comisiona, Dios protege y guarda. Eran estrellas, se cuenta y se dice que le preguntaron cómo podía él expresar a un hombre enamorado, cómo podía expresar su amor. Y le dijera, ¿qué tú harías para expresar ese amor? Y dijo, si yo me dieran la oportunidad de poder expresar mi amor a la persona que amo, lo que haría sería, pediría una escalera para llegar al universo y coger esas estrellas y regalárselas a la persona que más quiero. Bien. El que tiene las estrellas. Cristo, hermano, había cogido 7 estrellas, 7 mensajeros de luz, por amor a ella, la iglesia, para que iluminase, para que le diese conocimiento de las escrituras, para que no andase en la oscuridad, ni en falsa herejía, sino en el evangelio puro. 7 estrellas, por amor a ellas. Y la entregó, y ellos estaban ministrando la obra del Señor. Llegaron allí con sus cartas, aquel día con lágrimas en sus ojos, y empezaron a restar lo que el hermano está diciendo. Dilo, escribe el ángel. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Antes, por favor, podría leer el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Vale. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dios no está sentado en un trono. No equivoques. Dice anda. Dios no está pasivo. Dios está activo en su iglesia. Anda y camina. Observa su iglesia. Se preocupa. Hay una filosofía por ahí llamada deísmo que enseña el deísmo, que Dios hizo el universo y le dio cuerda como a un reloj, y por medio de las leyes que tenían ella se mantiene. No. Ahí dice que el texto anda y camina, se preocupa de su iglesia. Está escrito en Hebreo en el capítulo 1, que dice que Él las mantiene, Cristo, y las sustenta. Las mantiene y las sustenta. Y todo está sostenido, lo que es el universo, por medio de Él y para Él. Cuidado con el deísmo que se está enseñando incluso en las universidades. Cuidado, hermano, de decirle a vuestros hijos quién mantiene, cuida y protege. Dios no está sentado en un trono, como los dioses mitológicos griegos, ahí sentado y que los hombres sufran penalidades. No, Él se preocupa de las almas y se preocupa de tu vida. Anda en medio de los 7 candeleros y son de oro. Seguimos hacia adelante. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y no lo son. Tremendo. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Has probado a los que dicen ser apóstoles. ¿Os acordáis del capítulo 20? Se levantarán lobos que no perdonarán. Buscarán sus propios beneficios y sus propios méritos humanos. Ahí, y no perdonarán al rebaño. Y dice, has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tenían discernimiento de espíritu, entendían quiénes estaban en la verdad. Claro, es que tenían la carta a los Efesios, y la carta de los Efesios es doctrinal. Han tenido a los mejores apóstoles, han tenido a Pablo y han tenido a Juan, han tenido a Timoteo, un hombre instruido
a los pies de Pablo. Por lo tanto, sabían la doctrina y sabían discernir. Pero sigue, mira lo que dice hacia adelante. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Ahí, deja. Descorriendo el velo, la enfermedad, el primer amor. Trabajaban, se esforzaban, pero todo era mecánico. Mira, es como un ejercicio, como algo que tenemos por costumbre. Yo soy matarife de profesión, y hay algo curioso que he aprendido en 30 años. Cuando yo llegué por primera vez, pues matábamos a los animales, perdonen la palabra, pero es así. Matábamos a los animales, y cuando me tocaba a mí yo decía, no, que me da lástima, no. Pero yo clavaba el cuchillo y sentía unos sentimientos tremendos. Pero el tiempo ha pasado y ya no tengo esos sentimientos. La práctica, siempre la rutina, siempre hace lo mismo. Pierdes el primer amor, pierdes los sentimientos, pierdes esa ilusión, ese vivir de rodillas a los pies de Cristo. Ahora todo es mecánico. Nos volvemos autónomos, autosuficientes. Hemos dejado de depender de Él. Lo dice el texto ahí. Has perdido tu primer amor. Y ahora fíjate lo que le dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Déjale ahí. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído. Le llama a la iglesia a reflexionar. Y ahora no es primer amor, haz las primeras obras. ¿Os acordáis cómo empecemos? Como ellos, los libros arrepentidos, lo entregaban todo. Venía el pastor a la casa, ven pastorcito, el café, esto, para acá y para allá. Le ayudaban en todo lo que podía. ¡Oh! ¡Qué primer amor! Lo habían perdido la pasión por Cristo. Por eso dice, recuerda de a dónde has caído y haz las primeras obras. Pues si no, sigue leyendo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahí. Pues si no, vendré, sentencia, pronto a ti y quitaré su candelero de su lugar. No a los creyentes, sino el candelero que alumbraba en medio de la oscuridad de aquel lugar. Si no te hubiese arrepentido. Arrepentimiento es dar un giro de 180 grados. Quiere decir, yo pienso de una forma, soy autónomo, soy autodependiente, por lo tanto me puedo servir por mí mismo. No, arrepiéntete, vuélvete hacia mí. Y confiesa que solamente puedes depender de mí, que tu vida depende de mí, tu existencia depende de mí, que si das luz es porque yo quiero, que si eres lo que eres y resplandece es porque yo estoy en ti y camino en medio de los 7 candeleros. Sigue diciendo y termina. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien. Y termina diciendo, pero tiene esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. ¿Cuál era la obra de los nicolaitas? Nico significa sentirse señor del pueblo, señorearse del pueblo. Eso quiere decir que anulaban al Señor Jesucristo y querían tomar la autoridad y el poder y señorearse del pueblo. El único que se puede señorear de la iglesia es Cristo, que la compró, como lo dijimos en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, con su sangre. Él la compró, por lo tanto es suya y a Él le pertenece. Nadie tiene ese derecho. Y Él aborrecía a tal persona, pero no solamente ella, sino también la iglesia del Señor. Y dice que al que venciere todas estas pruebas, al que venciere todas las vicisitudes, todos los sufrimientos que le vinieran,
Él le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso del Señor. El árbol de la vida se encontraba, espero que me dé tiempo, el árbol de la vida se encuentra en el capítulo 2 de Génesis. Ese árbol de la vida, Dios le dio el derecho de comer de todos los árboles, menos de aquel que estaba en el huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comiera, ciertamente morirá. Ellos comieron y desobedecieron, y en su lugar estaba el árbol. Puso un querubín con una espada que se revolvía para que no tocasen el árbol de la vida, porque dijo Dios, si comen de él, vivirán para siempre. Y ahí lo tenemos. Cristo le da una oportunidad a la iglesia. Si te arrepientes y te vuelves a mí, y me tienes como tu primer amor, yo te daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Ese árbol es la vida eterna que le dará el Hijo de Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Cómo llegó a tal degradación aquella iglesia? Nos está advirtiendo para las iglesias de hoy, que si aquella iglesia con toda su luz, aunque fueran ellos candeleros de oro, aquella iglesia cayó de su estado, porque dice, has caído, no que te vas a caer, sino que has caído, estás tirada por los suelos, aunque aparentemente cantéis como queráis, oréis como oréis, pero sin embargo has caído, reconócelo y vuélvete a mí, que soy el único que puede restaurar, como el alfarero restaura el vaso. ¿Qué nos está enseñando? Nos está enseñando que si aquella iglesia, si aquella iglesia cayó, también hoy en día cualquier iglesia local puede caer. Y nos recuerda dos cosas. La primera es esa: cualquier iglesia puede caer. Y ahora bien, cuidado con la iglesia que están en todo su apogeo. Porque si la iglesia de Efesios estuvo en todo su apogeo y tu iglesia local también está en todo su apogeo, también tú puedes caer. Recordaros de aquel querubín que estaba allí y veía la gloria de Dios, llamado Lucifer. ¡Ay! ¿A qué aspiraba? A tronos, a autoridades, a corona, pero no a vivir a los pies de Dios. Lo más importante es vivir a los pies del Señor, cual sea nuestra situación. Recuerda que puedes caer, pero el mejor camino, si caemos, es volvernos a Él, porque Él nos dará la oportunidad suficiente para perdonarnos y restaurarnos. Que Dios os bendiga en esta noche. Muchas gracias, hermano, por cada oyente, cada hijo de Dios, cada alma que ha escuchado en esta noche el poder del Evangelio. Muchísimas gracias y hasta otro nuevo programa. Buenas noches. A ver, hay 3 peticiones. Una es de Lucía Motos Manzano, que pide oración por su madre, que en mayo le detectaron un cáncer de colon y tiene metástasis, para que Dios ponga su mano y la sane. Corremos por ella. Otra hermana, Sena Jiménez Jiménez, pide oración por su marido de 17 años y por su hermano de 14, que están encerrados en un centro y lo están pasando muy mal. Y Marijose Jiménez Clavería pide oración por una niña de 2 meses que ha empezado a desarrollar una enfermedad genética para que Dios la sane. Muy bien. En estos días estaremos orando por estos hermanos, como dice San Pablo, de noche y de día, con lágrimas. Oraremos y que esas lágrimas sean la semilla para poder restaurar y que podamos escuchar de vuestros labios que vuestros seres queridos son sanados por el poder del Espíritu Santo. Dios bendiga y hasta otro nuevo programa.